Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos oyentes a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. No importa en qué lugar de la geografía mundial usted se encuentre, para nosotros es un placer, un honor. Créalo, lo decimos de todo corazón, porque ustedes, amigos y hermanos, vemos en ustedes la razón de ser de este espacio Radio Amanecer en Estudio. Siempre hemos insistido en un punto muy importante. Estas guías están preparadas para ser estudiadas en toda parte del mundo. Donde hay presencia adventista, en el día de hoy estaremos abordando este tema, un legado que perdura. Por eso es importante, y así hacemos la recomendación cada trimestre. Usted tiene que tener su guía de estudio a mano. Estas guías se consiguen en las tiendas de libros adventistas y por lo tanto es bueno, interesante que usted pueda tenerla a mano junto con la Biblia, pues estaremos estudiando este tema de tanto interés, un legado que perdura. Aquí en cabina, nuestro saludo cordial, afectuoso como cada día al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y para toda su familia. Qué alegría poder llegar a nuestros hermanos y amigos en este momento, sabiendo que Dios nos ha guiado hasta aquí y que nos ha permitido, ante todo, sacar grandiosas lecciones de este trimestre. Estamos apenas iniciando, ¿verdad, pastor?, en las primeras lecciones, pero ya somos fortalecidos porque el Señor nos ha guiado. Hoy tenemos la oportunidad de volver al texto y a las enseñanzas de Pedro, el apóstol, quien pasó por diferentes dificultades y hoy se hace quizá uno con aquellos que también sufren a lo lejano de las diferentes ciudades que para entonces vivió, y que también está consciente hoy de las tentaciones que tiene el cristiano, especialmente por seguir los mandatos del Señor. Que hoy tú recibas en el modelo que vamos a mirar fortaleza y saber que debemos avanzar en ese legado que perdura por siempre, la fe en Cristo Jesús. Oramos. Dios y Padre eterno, te invitamos en esta hora a que una vez más tú nos permita tener ese encuentro con tu palabra, ser lleno de tu bendición, ser guiado, ser instruido, Señor, porque estas lecciones nos están enseñando y nos están reflejando aspectos que son muy reales en nuestras vidas. Que hoy tú seas de fortaleza para muchos que estudian, que escuchan y que necesitan de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un legado que perdura. Históricamente hay familias que dejan un legado y esto se va reproduciendo de generación en generación. Un legado de honestidad, de seriedad, y eso se inculca en una forma tan fuerte, tan poderosa, que muchos miembros de la familia a veces prefieren morir en la miseria o mueren por causa de ese legado, porque no quieren defraudar la memoria de sus antepasados. Y se repite y se hace con mucho énfasis, este es un legado de la familia y nosotros tenemos que mantenernos así, de esa manera. Luchan porque ese legado se vaya pasando de generación en generación. Hoy estaremos hablando sobre ese legado importante que hemos recibido de parte de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. En Primera de Pedro, primera carta universal de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 al 7, allí leemos lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pastor, importantísima declaración esta. Hemos hablado aquí de que el oro es un metal precioso, bastante caro por supuesto. Cuando se saca de allí de la mina o en cualquier lugar donde hay oro, viene con escoria, pero tiene que pasar por ese fuego y entonces ya habíamos dicho aquí en reiteradas ocasiones que el oro empieza a manifestar ese color bruñido así brillante, bonito. Y aquí nos está haciendo una comparación. Dice que cuando se somete la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro brillante. Yo no sé si los amigos se han puesto a pensar en esa declaración, pero pastor, a mí me fascina esto, cómo Pedro hace la comparación. El oro es carísimo, finísimo. Sin embargo, él dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro cuando es sometido a fuego. Y esa es una palabra, pastor, que sale de sinceridad de Pedro, sí, sale claro, de su corazón. Cuando uno estudia lo que está, el contexto en lo que Pedro está hablando, ¿qué nosotros nos imaginamos? ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando uno mira esto, pastor, en el cuadro, Pedro le está hablando específicamente a unas personas que están en cierto lugar y que están gustando la prueba de que muchos habían pasado, especialmente aquellos que gozaban de buena fe, que gozaban de la esperanza en Cristo, pero que fueron probados por el fuego, y Pedro está mirándolos a ellos. Lo primero que estamos viendo, que al Pedro dirigirse a ellos, se está identificando con ellos, está tratando de consolarles a ellos, está enviando un mensaje específicamente para ellos. Ahora, el versículo 6, entonces nos dice qué era la preocupación de Pedro y por qué le hablaba a ellos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro sabía que ellos estaban siendo afligidos, se dirige a ellos, especialmente a ese grupo, para traerle fortaleza, para traerle esperanza, para ponerse en su lugar, simpatizar con su situación. Y entonces allí le habla, miren, muchos tuvieron fe, muchos creyeron, muchos crecieron, algunos vimos, ustedes no han visto, pero tenemos el mismo legado, el creer en Cristo. Ahora, ese legado, esa fe se va a cultivar a través del crisol de las pruebas. Y Pedro dice, aquí estoy con ustedes para acompañarles y para decirle que una vez pasamos por el fuego, entonces viene el valor real que tiene nuestra vida, que tiene nuestra fe, que tiene nuestra esperanza, y es que a través del fuego recibimos la recompensa, que es el valor que es más que el oro, según usted así presentaba, pastor. Es importante esta idea. Es posible que nosotros podamos manejar muy bien ciertos recursos de la palabra de Dios y estemos obligando a la gente que tiene que pasar necesariamente por dificultades. Pedro está diciendo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Felicitamos a los hermanos y amigos que no pasan pruebas, que están ahí tranquilos en la comodidad de su casa, y algunos citan el que está en Cristo Jesús, y dicen, es necesario que tenga que pasar por pruebas y aflicciones. Sí, porque tiene que revisarse el que no tiene. Si usted no tiene ese tipo de pruebas, aflicciones, revísese, porque lo que están diciendo es que no estamos ejerciendo un buen cristianismo. Aquí Pedro lo que está preparando el asunto, porque ciertamente, como usted bien estaba recordando, a quien Pedro le está dirigiendo esta carta es a todo, porque es una carta universal. Pero ahí había una situación también, unos hermanos que estaban ahí en esas ciudades, Capadocia, Galacia, Asia, Bitinia, que estaban pasando momentos difíciles en todo. Entonces Pedro, como a manera de prevención, si alguno todavía no está pasando por esto, aquí le estamos dando la solución. Amigos, hermanos, es importante saber esto. La vida del cristiano unida a la de el modelo que es Jesucristo
es muy difícil que no pase por pruebas. Si estás en pruebas, si estás en eso, te invitamos para que, como Pedro, puedas mirar esa situación y saber que Dios está detrás de todo y está en el control. Sí. Pastor, ¿qué quiere decir Pedro cuando está hablando acerca de los expatriados, de la dispersión y cómo podía eso intensificar sus pruebas? Fíjese, pastor, que en ese sentido, cuando usted dice el universo, es universal esta carta de Pedro. Entonces el universo de Pedro, en ese universo habían personas que lamentablemente estaban pasando en dificultades muy particulares, y que él las cita aquí en Primera de Pedro, estas personas que habían sido dispersadas, despatriadas. Ser cristiano para la época no era tan sencillo, pastor, según dice el comentario, no era tan fácil. Peor para aquellos que se encontraban en lugares paganos, donde dos cosas podían ocurrir. Número uno, estaba el grupo que ignoraba, que simplemente lo despreciaba, lo ignoraba a ellos, no lo tomaba en cuenta, y estaban aquellos que lo perseguían y trataban de exterminarlo. Estas personas despatriadas fueron aquellos que, corriendo de todos los lugares, fueron dispersados tras las persecuciones grandes que tuvieron el pueblo de Israel. Otros también se iban por necesidades financieras o por tener mejor vida, pero todas estas personas que estaban fuera del alcance y del círculo de Pedro, quizás de la iglesia de Pedro, también se le dirige esta carta, y él entiende que esas personas están pasando por dificultad solo por vivir en los lugares donde vivían, lugares paganos, lugares donde se despreciaba y se desconocía el amor de Cristo, y que estaban basados en fe que quizás estaban colocados en diferentes lugares. Ahora, estamos hablando de un tipo de crisol, pastor, de un tipo de prueba, de un fuego que emana en lo que tiene que ver con la contradicción de la fe. Y esto es muy comparado, pastor, a la realidad actual. Personas que viven en diferentes países donde se levantan corrientes de libertinaje más fuerte que en otro. Muchachos que están en la universidad, pastor, estudiando carreras a veces o codeándose con estudiantes de diferentes corrientes y carreras que a veces contradicen su fe. Personas que están en los trabajos, en los negocios, en las empresas, pastor, y se encuentran con dificultad de saber que allí en medio de estos lugares hay personas con todo tipo de pensamiento. Pedro se ubica en este círculo que, aunque parecieran ser la minoría, pastor, no son minoría. En la actualidad hay muchas personas que están viviendo en ese mismo círculo y que están gustando el sabor de las pruebas, el fuego purificador, en medio de cómo su fe es contradecida, es cuestionada, ignorada, o quizás en muchas ocasiones es perseguida. Hay que entender que ser cristiano en esa época en la que Pedro estaba escribiendo era algo como nuevo. Los creyentes eran, hasta cierto sentido, pocos en ese tiempo, y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente era una minoría que, en el mejor de los casos, era incomprendida, y en el peor de los casos era perseguida. Sin embargo, Pedro les asegura que esas pruebas no son tan desafortunadas ni caóticas. El autor utiliza un término que aquí en la República Dominicana pues se siente un poquito pesado, incómodo. Por eso hemos utilizado un sinónimo para hablar acerca de esto. Repito, el apóstol Pedro les asegura que esas pruebas no son desafortunadas ni caóticas, tal y como dice Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 6 y 7. La fe auténtica, señores, es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. De aquí que, hablando de la fe, y nosotros sabemos una definición muy clara de fe, y hasta la cita la tenemos. Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Recuerden, estábamos hablando al principio, se hace una comparación de la auténtica fe y el oro. La fe probada en el Señor es mucho más
importante que ese oro del cual nosotros hemos estado hablando. Así es que, amigos, hoy nosotros quisiéramos decirle de todo corazón, hermanos, quizás en un momento la fe ha estado vacilando, quizás nos sintamos mal por la situación tan difícil que estamos viviendo, y hasta nos cuestionamos nosotros mismos y decimos, ¿será acaso que esto me está llegando porque tengo tanto pecado? Y hay gente que no se sienten como con tanta confianza. Esa fe que está siendo probada son uno de esos crisoles que hemos hablado y que debemos desarrollar en esta tierra, y desarrollar esa auténtica fe que es la meta de aquellos que perseveran en el Señor. Bueno, pastor, entonces tenemos un legado, ¿verdad? El legado es esa fe que nos ayuda a confiar en que un día habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero muchos se preguntan cómo se desarrolla la fe, cómo yo quisiera obtener esa fe. Yo quiero ser como fue Abraham, como fue Elías, como estos hombres que creyeron. Pues qué bueno es saber, pastor, que después de las pruebas, después del crisol, después del fuego, entonces nosotros gustamos de ese legado tan precioso, el confiar, el creer, el que seamos probados hasta lo sumo. La fe, esa fe que el Señor quiere que nosotros podamos obtener, se va a obtener a través del hecho de que pasemos por diversas pruebas, pastor. No es por una prueba, es por diversas pruebas. Cada vez que vencemos en un punto de nuestras vidas, nos hacemos más fuertes. Y cuando vencemos en ese punto, a pesar de que enfrentamos otras pruebas diferentes, entonces nosotros nos vemos en la verdadera confianza, en el verdadero fortaleza de saber que ese Dios todopoderoso, quien nos ayuda a vencer en esta, pues al colocar nuestra vista en otra prueba, miremos venciendo, no importa el tamaño de la prueba. Cada día serán menores, cada día serán más pequeñas, no por el tamaño ni la dimensión, sino porque ya yo me he hecho fuerte venciendo prueba tras prueba. Por lo tanto, nosotros tenemos una linda esperanza, pastor. Y cuando mi objetivo es alcanzar el cielo, cuando mi objetivo es tener una fe fuerte, entonces yo no tengo temor de pasar por la prueba. Y yo no tengo problemas de pasar por la prueba. Más bien, yo estoy allí dispuesto a pasar por el crisol de la prueba, sabiendo que el Señor está conmigo y que cada vez que venzo, entonces me hago más fuerte. Tenemos que mirar, pastor, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9, cuál es la bendita esperanza, cuál es el legado, qué es lo que Pedro allí nos presenta a nosotros que un día podremos alcanzar. Puedo ayudarle entonces en la lectura. Primera de Pedro capítulo 1, los versículos del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Bueno, eso es fe. Así es. Decíamos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9 añade, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación para vuestras almas. Pastor, allí es que el título de Pedro cobra sentido. Era un apóstol, es decir, Pedro había visto a Jesús, había caminado con Jesús y había recibido directamente la promesa de su segunda venida. Ahora Pedro, desde ese punto de vista de alguien que vio a Jesús, de alguien que abrazó la promesa, le dice a ellos, miren, ustedes esperan un poquito de tiempo. Y quizás por este poco tiempo tendrán que ser tentados, tendrán que pasar por las pruebas, tendrán que pasar por el fuego, pero recuerden que pronto podemos ver al que no hemos visto, pronto podemos ver al que no conocemos quizá en el rostro, aquel Jesucristo vivo, quien se manifestará en la salvación de vuestras almas. Hay un objetivo, hay un legado, hay un mañana, hay un norte en el cual el cristiano está fijo. Y Pedro dice, yo que conozco a Jesús les animo a que pasemos este
poco tiempo de prueba, a que pasemos el crisol y que estemos en la disposición de que entonces un día nos podamos encontrar con el Dios eterno. En la base de la esperanza de Pedro están varios puntos, pastor. Está el hecho de conocer a Jesús. Está el hecho de que se parte desde alguien que prometió, alguien que murió, alguien que venció y alguien que promete victoria. Entonces el cristiano está persiguiendo por la fe aquel que ha vencido y aquel que ha prometido la victoria. Y entonces Pedro dice, nosotros para lograr verle tendremos que pasar por diversas pruebas. No es tan sencillo como quizás llegar a Jesús y abrazarlo y pensar que ya todo se terminó, sino que el objetivo final es que el legado pase a nosotros, como pasó a Abraham, Isaac, Jacob, y como pasó a las descendencias de David, de Salomón, y todo a través del tiempo pueda llegar hasta nosotros. Pero llegar hasta nosotros significa que si un día, pastor, ellos lucharon contra el enemigo, nosotros también tenemos que saber que tendremos que luchar. Por lo tanto, cuando tú miras el Antiguo Testamento, cuando tú miras el Nuevo Testamento, te das cuenta que tú simplemente estás siguiendo el mismo camino, pastor, que siguieron muchos de estos hombres. Es así. Ese caminito que ellos siguieron. Ahora, ese caminito que siguieron lo llevó a la victoria. Por ejemplo, pastor, ver a Elías en el desierto, tirado, depresivo, diciendo me quiero morir, llorando, y luego verlo subirse en el carro de fuego. Uno dice, oye, pues yo quisiera el carro de fuego. Pero para llegar al carro de fuego, acuérdate que hay un legadito ahí que hay que tener, y es que hay que caminar el caminito que caminó Elías. Nosotros no estamos perdidos, pastor. Cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las vicisitudes, cuando estamos en la necesidad, no estamos perdidos ni extraviados. Cuando estamos pasando el fuego, no estamos siendo abandonados por el Señor o traicionados por Él. Más bien, en medio de estas dificultades, en medio de estas necesidades, en medio de todo lo que sucede, nosotros tenemos al Señor que nos va acompañando, que nos da su fortaleza, y tenemos el norte que cada vez que pasamos por la prueba, más brillante se ve, más claro se ve. Somos como si fuera lavado con colirio nuestros ojos y vamos viendo sin el velo, con cara descubierta, aquel que se presenta por nosotros. Pedro estaba consciente, estaba seguro, pastor. Pedro se colocaba en la posición de la fe, se colocaba en la posición de lo que tuvo que padecer, de las persecuciones que tuvo que padecer y de las persecuciones que él sabía futuras que le llegarían. Y entonces él decía, vamos a padecer por un poco de tiempo, pero tranquilos, pronto veremos a Cristo cara a cara. Pensamos, pastor, que es un momento importante. Hay muchas personas que están escuchando muy atentamente las orientaciones de la palabra de Dios a través de estos comentarios, y nosotros quisiéramos preguntarle, ¿te sientes ahora lleno de pesar? ¿Cuál es la situación de tu vida? Si estás lleno de pesar, fija tus ojos en Jesucristo, quien es el sol de justicia. Y cuando hablamos del sol de justicia es porque Él es la luz que imparte justicia. No trates en este sentido de solucionar todas las dificultades, no. Si lo haces, está cometiendo un error. Vuelve tu rostro a la luz, al trono de Dios, porque sí, en Cristo hay solución. Él te da la fuerza para vencer. Y ahora, en este instante que estás mirando al trono de Dios, ¿qué ves allí? El arco iris del pacto, la viviente promesa de Dios. Debajo está el propiciatorio, y quien se apropia de las provisiones de misericordia que han sido hechas y se apodera de los méritos de la vida y la muerte de Cristo, tienen el arco iris de la promesa bendita, de seguridad, de aceptación del Padre mientras exista el trono de Dios. Y noten ustedes el énfasis que estamos haciendo. El arco iris del pacto, de la promesa, porque ahora es difícil. Cuando la gente habla de arco iris está pensando en otra cosa, pero es un solo propósito del diablo, desbaratar ese símbolo tan importante del pacto de Dios y la promesa que ha hecho con los seres humanos. Usted necesita fe. No permita, apreciado amigo, querido oyente, que su fe vacile. Libre la buena batalla de fe y eche mano de la vida eterna
como dice la palabra de Dios. Será una batalla tremenda, de eso estamos seguros, pero debe librarla a cualquier costo, porque las promesas de Dios son así y amén en Cristo Jesús. Ponga su mano en la mano de Cristo. Habrá dificultades que vencer, pero ángeles de Dios sobresalen en la fortaleza, cooperarán con el pueblo de Dios, y dirija usted su mirada hacia Sión. Y utilizando el término a Sión, estamos diciendo su mirada a Dios. Abra ese paso a la ciudad de las solemnidades, y una gloriosa corona y una túnica tejerá el telar del cielo que aguardan a cada vencedor en esta tierra. Pastor, cuando en el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de la fe, se habla de hombres que vencieron, de hombres que caminaron, que avanzaron. Dice, por ejemplo, en el versículo 10 de Hebreos 11, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres de la antigüedad fijaron su vista ya en el legado. Pasaron dificultades, pasaron pruebas, pero estaban revestidos de una confianza, de una esperanza, de un esperar en aquel quien le había prometido la victoria. Y dice que ellos vivieron conforme a esta fe, caminaron, avanzaron. Algunos de ellos entregaron su propia vida, pastor, por esta misma esperanza, por este legado, y entonces salieron más que victoriosos. Cuando estemos en el crisol de la prueba, cuando estemos enfrentándonos a los problemas más grandes de nuestras vidas, no olvidemos que hay un futuro, que hay una victoria asegurada. Y hay que cantar, pastor. A veces se ven esas películas de esos hombres esclavos que cantaban un cántico de victoria, y que en medio de la esclavitud, en medio del sufrimiento, anhelaban ese momento especial que llegaría. Nosotros, en medio de nuestras pruebas, no dejemos de cantar las victorias del Señor. Que Dios pueda darte este mismo ánimo, esta misma fuerza que nos presenta Pedro, y que tú y yo podamos, en medio del crisol de las pruebas, ver cuánto brilla el oro de nuestra fe. Amén. Señores, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, y es nuestro anhelo que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y los suyos. Querido Padre que estás en los cielos, oramos a ti en este momento para agradecerte por la bendición de estudiar tu santa y bendita palabra. Que en medio de tantas tribulaciones, de tantas pruebas, nosotros podamos mantenernos firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que esa fe pueda crecer cada día más conforme a las evidencias que encontramos en este mundo, de la forma maravillosa en que tú nos estás guiando. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.